recuerdo exactamente cuándo empezó a sentirse todo mal. Quizás fue cuando atravesamos la atmósfera o cuando el personal de tierra no respondió a nuestra primera llamada. Tal vez fue en algún rincón de mi mente el momento en que vi la pista de aterrizaje a través del visor de la lanzadera. Técnicamente hablando, todo parecía correcto. Los sistemas automatizados emitían sus señales. Las luces verdes parpadeaban en los paneles de control, la tierra, las coordenadas. Todo era correcto, pero el paisaje se veía demasiado quieto, demasiado vacío. El aterrizaje fue suave, rutinario. Los retrocohetes se activaron en secuencia y sentí el tirón habitual cuando la lanzadera tocó tierra. Pero en lugar del parloteo habitual en mi auricular, esa clase de ruido que llenaba la cabina de instrucciones y apresuradas felicitaciones, solo hubo estática. Toqué el comunicador 2 veces. Nada. Otro intento. Sigo nada. Control. Aquí lanzadera Raven. ¿Me reciben? Mantuve la voz serena, aunque podía sentir que los demás me miraban. Tenía los ojos pegados al panel de instrumentos. La tripulación confiaba en mí. Tenían que ver que yo tenía el control. Pero no había ningún control. La estática continuó. Miré por encima del hombro a Reed. Él levantó la vista, me miró y se encogió de hombros. Los sistemas están en verde, señales externas correctas. Ya deberían estar sobre nosotros antes de que tocáramos tierra. Detrás de él, Álvarez se estaba quitando el arnés. Podía oír su respiración, un poco más agitada de lo normal. ¿Ninguna recepción en absoluto?, preguntó. Prueba con el relé satelital. Oye, Reed, dije, comprueba si los viejos satélites siguen ahí arriba. Sí, claro, capitán. Reed accionó un par de interruptores. El relé debería habernos conectado con cualquiera de los satélites de órbita baja que llevaban siglos vigilando la Tierra. Otra ráfaga de estática llenó la cabina. Me puse de pie, desabrochándome el arnés. La cabina se sentía demasiado estrecha. De acuerdo, salgamos. Realicen las comprobaciones. Evaluaremos desde tierra. Les hice una seña para que se prepararan para salir. Pero en el fondo de mi mente, algo me carcomía. Ninguna respuesta, ninguna transmisión, nadie allí para darnos la bienvenida a casa. Diablos, ni siquiera una advertencia. La ausencia del personal de tierra no tenía sentido. Nos movimos por la rutina post-aterrizaje como autómatas. Cascos puestos, trajes de presión revisados, equipo guardado. Yo fui el primero, bajando por la rampa. Abrí la escotilla de mi casco y respiré hondo. El aire era seco. El olor a hierba vieja y quebradiza me golpeó. La atmósfera está limpia, anuncié. Es respirable. Los demás me imitaron, quitándose los cascos y mirando a su alrededor. El puerto espacial se extendía frente a nosotros, pistas de aterrizaje largamente abandonadas, torres de control, unos cuantos edificios bajos que parecían más reliquias que otra cosa. Una fina capa de polvo cubría el pavimento, pero nada se movía. Nada, nada había cambiado. No había pájaros, ni animales, ni siquiera una brisa. Reed fue el primero en hablar. ¿Dónde diablos está todo el mundo? Negué con la cabeza. No lo sé. No era una respuesta, pero no tenía ninguna. Caminamos hacia el edificio principal del puerto espacial. Las puertas se deslizaron abiertas cuando pasé la mano sobre el sensor. En el interior era igual de silencioso, igual de sin vida. Largos pasillos se extendían ante nosotros, alineados con terminales y estaciones de control. Nada de eso parecía usado, ni durante años, quizás décadas. Reed, mira si puedes sacar alguna transmisión, dije, señalando una de las viejas consolas. Él asintió y se agachó frente a la terminal. La pantalla se activó. Líneas de código desfilaron antes de establecerse en la pantalla de inicio. Bien, aquí vamos. Espera. Sus manos se inmovilizaron. No hay registros recientes. ¿Qué quieres decir? Me acerqué. No hay vuelos, no hay aterrizajes. Nada desde...
Pulsó unas teclas, con el ceño fruncido. Nada desde que nos fuimos. Miré fijamente la pantalla. Eso no tenía sentido. ¿Y la energía? Todavía funciona. Es automatizado, respondió Reed. Mantenimiento del sistema. La IA se encarga. Pero si los registros están vacíos... Dejó la frase en el aire. La respuesta no necesitaba ser dicha. El mundo no nos había estado esperando. Álvarez recorría la habitación. Se detuvo, sus ojos escudriñando las terminales vacías. Aquí pasó algo. La gente no desaparece así nomás. Me quedé en medio de la habitación, asimilándolo todo. El aire se sentía pesado, no por nada físicamente incorrecto, sino por la pura ausencia de vida. La tierra no había sido abandonada, había sido olvidada. Capitán. La voz de Reed me devolvió a la realidad. Estoy captando algo. Caminé hacia él, situándome a sus espaldas mientras él tocaba la pantalla. Una transmisión. El sistema está recibiendo algo. La conectó a los altavoces. Estática. Luego, una voz. No una voz. Un fragmento. Una frase rota que se repetía. Estación de monitoreo. Anomalía. Anomalía. Miré a Reed. ¿Qué es eso? Negó con la cabeza. No estoy seguro. No puedo rastrearla. Pero viene de un relé cercano. Cercano. Álvarez miró hacia arriba. Si alguien sigue ahí fuera, no es humano. Reed interrumpió. No sé lo que es, pero no es alguien intentando contactarnos. Miré fijamente la pantalla, la transmisión fragmentada repitiéndose sin fin. Monitoreo. Anomalía. Esas eran las únicas dos palabras que se distinguían claramente. No sabía qué significaba, pero sabía una cosa con certeza. No estábamos solos. Observé cómo Reed se levantaba de la terminal, negando con la cabeza ante la transmisión distorsionada. Álvarez ya estaba abriendo un armario de suministros al fondo, rebuscando en los estantes polvorientos en busca de algo útil. Se sentía incorrecto seguir con los trajes puestos, así que era hora de adaptarnos. Tenemos que quitarnos esto, dije. Cambiemos a algo más ligero. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar moviéndonos por ahí. La tripulación intercambió miradas, pero no discutió. Era lógico. Los trajes nos habían mantenido a salvo en el espacio, pero aquí eran un lastre. Necesitábamos flexibilidad, y yo los necesitaba alertas. No había forma de saber qué encontraríamos cuando nos adentráramos más. Álvarez sacó una pila de viejos kits de ropa de emergencia, cosas básicas, monos de trabajo, botas, equipo estándar diseñado para durar en largas excursiones. Uno por uno, nos quitamos los trajes, guardando el voluminoso equipo ordenadamente en un rincón, cerca de la terminal. La tela respirable del mono se sentía extraña, después de tanto tiempo, en las gruesas capas acolchadas del traje espacial. Era como mudar una segunda piel, una a la que me había acostumbrado demasiado. Se siente raro, masculló Reed mientras se subía a la cremallera de su mono tirando del cuello. Como si fuéramos de campamento, no a buscar el fin del mundo. Podría ser peor, dijo Álvarez, ajustándose un cinturón de herramientas y revisando su arma de reglamento. Al menos el aire está limpio. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. No hablamos mucho, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. Yo intentaba concentrarme en la tarea, salir, encontrar respuestas, pero una parte de mí no dejaba de repetir esa transmisión rota. ¿Listos?, pregunté, poniéndome los guantes. Los demás asintieron. Cualquier esperanza a la que se hubieran aferrado se estaba desvaneciendo rápidamente. Nadie venía a recibirnos.
Nadie estaba allí en absoluto. Salimos a la ciudad vacía, dejando el puerto espacial atrás. Las carreteras estaban agrietadas, pero no completamente arruinadas. La hierba había crecido en parches, serpenteando a través del asfalto roto, pero no había animales ni insectos, solo la quietud de un lugar olvidado. Las antiguas carreteras que conducían a la ciudad estaban salpicadas de vehículos abandonados, la mayoría cubiertos por una fina capa de tierra y suciedad, como si no se hubieran movido en años. El perfil de la ciudad se alzaba ante nosotros, sus torres afiladas y prístinas contra un cielo sin nubes. No había señales de colapso, de daños por incendio, de caos. Era como si todo el mundo simplemente se hubiera marchado de forma ordenada, dejando atrás el cascarón funcional de un mundo. Reed escaneaba el horizonte con un receptor portátil, rastreando la señal que habíamos oído en el puerto espacial. Su rostro estaba contraído por la concentración, intentando darle sentido a las lecturas. «Está cerca», masculló. «Lo que sea que sea». Yo mantenía los ojos en los alrededores, medio esperando que algo saltara sobre nosotros. Un dron, una máquina, diablos, incluso una barredora de calles automatizada. Pero no había nada, solo el vacío. «¿Crees que encontraremos a alguien?», preguntó Álvarez. No respondí de inmediato, no sabía qué decir. «Si hay gente», dije por fin, «no está aquí». La forma en que me miró me dijo que esperaba algo más. Yo no lo tenía, la misión había cambiado. Ya no se trataba de volver a casa, ahora era supervivencia. Llegamos a las afueras de la ciudad hacia el mediodía. Los edificios estaban limpios, intactos, pero desiertos. Atravesamos calles llenas de tiendas, edificios de oficinas y complejos de apartamentos, todos intactos por el tiempo o el caos. Me recordó a imágenes que había visto de civilizaciones antiguas perdidas en la historia. Ciudades tragadas por junglas o desiertos, congeladas en el tiempo. Excepto que esto no era una decadencia natural. Esto era un abandono a una escala que no podía comprender del todo. «Todavía no hay señales de vida», masculló Reed jugueteando con su equipo. «Ni cuerpos», añadió Álvarez. «Pensarías que después de todo este tiempo veríamos algo». «No murieron aquí», dije. «Se fueron». Caminamos más adentro de la ciudad. De vez en cuando, Reed se detenía para comprobar la señal, rastreándola a través de las calles vacías. Yo mantenía mis ojos en los edificios, intentando encontrar alguna pista que explicara lo que había sucedido. No fue hasta que llegamos a un gran cruce que encontramos algo. Una pequeña terminal estaba en una esquina, una estación de acceso público que aún tenía energía, su pantalla brillando suavemente. La pantalla era en su mayoría estática, pero debajo había un mensaje repitiéndose en una voz mecánica y lenta. «Evacuación iniciada. Procedan a las zonas de transporte designadas». Reed se acercó a la terminal, tocando la pantalla, pero estaba congelada. «Esto debió ser algún tipo de transmisión de emergencia», dijo frustrado. «Deberíamos dirigirnos a las zonas de transporte», dije. «Si abandonaron el planeta, allí encontraremos respuestas». Álvarez me miró. «¿De verdad crees que evacuaron la Tierra?». No respondí de inmediato. La evidencia estaba allí, pero mi instinto me decía que algo no cuadraba. La ciudad estaba demasiado limpia, demasiado bien mantenida. Si la humanidad se había ido, ¿por qué seguían funcionando los sistemas? ¿Por qué se encendían las luces a nuestro paso? Y esa señal, la que Reed seguía rastreando, no se sentía humana. «Lo averiguaremos cuando lleguemos», dije. Reed levantó la vista de su receptor. «Capitán, creo que tengo algo». Señaló hacia el noreste, donde la señal parecía más fuerte. Continuamos a través de las calles desiertas, dirigiéndonos hacia un edificio grande en las afueras de la ciudad. Parecía una antigua instalación gubernamental, alta, gris e imponente. No había señales de desgaste o deterioro,
solo esa misma capa de polvo cubriendo el exterior. Las puertas frontales se deslizaron abiertas automáticamente al acercarnos. En el interior, las luces se encendieron, revelando un interior de paredes blancas y estériles. El mostrador de recepción estaba vacío, pero todo lo demás parecía operativo. Energía, circulación de aire, e incluso algo de ruido de equipo provenía de más adentro del edificio. Reed golpeó su receptor otra vez. «Viene de aquí». Álvarez se movió inquieta, con la mano apoyada en su arma. «Este lugar me da mala espina». No estaba en desacuerdo, pero no teníamos otras pistas. Lo que fuera que estuviera aquí, era lo único que habíamos encontrado desde que aterrizamos. «Nos separaremos», dije, mirándolos a ambos. «Reed, encuentra la fuente de la señal. Álvarez, comprueba si hay registros o logs recientes. Yo buscaré en los niveles inferiores». Asintieron. No hubo preguntas. Me dirigí a la escalera más cercana, bajando los peldaños de 2 en 2. Pasé junto a filas de puertas selladas, cada una marcada con una serie de números y códigos que no significaban nada para mí. Al final del pasillo encontré lo que buscaba: una sala de control. La puerta ya estaba abierta, como esperándome. En el interior, los monitores mostraban imágenes fragmentadas, calles de la ciudad, edificios vacíos y el puerto espacial donde habíamos aterrizado. Una de las pantallas mostraba un mapa, un punto rojo moviéndose lentamente a través de él. Mi estómago se encogió al darme cuenta de lo que era: nuestra lanzadera. Nos habían estado rastreando desde que aterrizamos. Uno de los monitores parpadeó. Una línea de texto se deslizó por la pantalla. Anomalía detectada. Monitoreo activo. Lo que fuera que nos estuviera vigilando, sabía que estábamos aquí. Me quedé mirando la pantalla durante más tiempo del debido. Esa única frase desfilando una y otra vez. ¿Quién o qué nos estaba detectando? Mi instinto se retorció y mi mente inmediatamente barajó las posibilidades. ¿Un sistema de IA? ¿Una especie de red de defensa automatizada? ¿O algo peor? No quería especular, pero el hecho era que nos estaban siguiendo, y no de forma pasiva. Lo que fuera que estuviera ahí fuera se había fijado en nosotros en el momento en que tocamos tierra. «Capitán, necesita ver esto», dijo Reed por el comunicador. Aparté los ojos de la pantalla y pulsé el botón del comunicador en mi muñeca. «¿Qué sucede?» Encontré la fuente de la señal. Creo. Reúnase conmigo en el 3er piso, a la este. Es extraño. No perdí tiempo. Agarré mi cinturón de herramientas, salí de la sala de control y subí por la escalera. Cuando llegué al 3er piso, Reed ya estaba esperando cerca de una puerta marcada con acceso restringido. Su receptor portátil proyectaba un resplandor sobre su rostro mientras miraba fijamente las lecturas. «Todavía no puedo fijarla correctamente», masculló, golpeando el receptor. «Pero la señal más fuerte está detrás de esta puerta. Está activa». Miré la puerta, notando que no estaba cerrada con llave, solo entreabierta. Alcé la mano hacia la manija. No estaba segura de qué esperaba encontrar al otro lado, pero no era esto. La puerta crujió al abrirse hacia una habitación grande, iluminada por monitores. Había armarios, unidades de almacenamiento y lo que parecían ser cápsulas de contención alineadas contra la pared del fondo. Pero no eran la parte más inquietante. En el centro de la habitación, elevadas sobre una pequeña plataforma, había una serie de estructuras cilíndricas conectadas por cables y tubos. Se parecían a cámaras criogénicas, excepto que no estaban diseñadas para preservar la vida. Reed dio un paso adelante. El receptor sonó más fuerte al acercarse a los cilindros. Él me miró. «Estas cosas son la fuente». Me acerqué a la cámara más cercana con cautela, inspeccionando el panel en su base. El panel de control estaba oscuro, pero había una pequeña pantalla, descolorida pero aún legible. Sujeto 3. Estado: en monitoreo. Latente. ¿Monitoreado por qué?
Musité en voz baja, mirando los cables que serpenteaban desde la cámara hacia una unidad de servidor central cerca de la pared. Lo que fuera que estuviera conectado aquí, ya no era humano. «No estamos solos», dijo Reed, acercándose al panel y entrecerrando los ojos para leer las inscripciones. «Estas no son solo viejas cámaras criogénicas, son unidades de almacenamiento». «¿Para qué?», pregunté, sintiendo el peso del terror asentarse en mi pecho. No quería la respuesta. Un ruido artificial y agudo llenó la habitación, imposible de ignorar. Provenía de los altavoces empotrados en las paredes. Los paneles de control de los cilindros se encendieron de repente, cada pantalla destellando advertencias en rojo. Retrocedí instintivamente cuando una de las cápsulas de contención silbó, liberando una ráfaga de aire frío. La pantalla de la cápsula más cercana a nosotros cambió, mostrando una línea de texto que me heló la sangre. Sujeto 3 activo. Esperando directiva. Podía oír mi pulso en mis oídos, fuerte y rápido. La puerta de la cápsula crujió mientras comenzaba a desbloquearse. Agarré a Reed del brazo. «Tenemos que movernos». Pero era demasiado tarde. La puerta de la cápsula se abrió de golpe y algo salió. O más bien, algo emergió. Era de forma humanoide, pero rígido y mecánico. Sus ojos se enfocaron directamente en nosotros. La cosa estaba cubierta por una piel sintética, con parches de su cuerpo, revelando un metal duro bajo la superficie. Se movía no como una persona, sino como una máquina, avanzando a tirones, con los brazos colgando flojos antes de enderezarse de golpe. En un instante, por un segundo, no pude moverme. Podía oír la inhalación brusca de Reed cuando la cosa se giró hacia nosotros, como escaneándonos en busca de algo. Luego habló, su voz distorsionada como una radio mal sintonizada. «Anomalías de sujeto detectadas. Corrección requerida». Tironé del brazo de Reed y salimos disparados hacia la puerta. Reed tropezó, su receptor cayendo al suelo con estrépito. Atravesamos la puerta de golpe y salimos al pasillo, la cosa aún siguiéndonos. Grité por el comunicador. «Álvarez, estamos comprometidos. Sal de ahí». Mientras corríamos por el pasillo, no hubo respuesta, solo estática. Reed jadeaba con fuerza mientras sprintábamos hacia la escalera. «Esa cosa no es humana. ¿Qué diablos era? ¿Algún tipo de sintético? ¿Una inteligencia artificial híbrida?» «Lo que sea, sigue activa», repliqué. «Cree que somos una amenaza». Mientras bajábamos, mi mente repasaba todo lo que habíamos visto hasta ahora. Las calles vacías, los mensajes rotos, la transmisión que se repetía sin fin y la cosa que ahora nos cazaba. Monitoreo, anomalía. No solo nos estaba rastreando, nos estaba corrigiendo, como si fuéramos errores en algún programa. La escalera parecía interminable. Cada paso provocaba otra oleada de pánico. La sensación de hundimiento profundizándose al entender que no solo estábamos frente a una tierra desolada, sino atrapados en un siniestro experimento, vigilados por una máquina que había superado hace mucho su diseño original. Irrumpimos en la escalera, en la planta baja, la puerta de salida golpeando contra la pared mientras salíamos corriendo. Miré hacia atrás, vislumbrando la cosa cuando llegaba al tope de las escaleras. Su rostro en blanco girado directamente hacia nosotros. En el momento en que salimos, escaneé el área, con la respiración agitada, pero la ciudad no había cambiado. Los edificios se alzaban altos y silenciosos, las calles vacías y limpias, como si nada hubiera pasado. Reed se inclinó, con las manos en las rodillas, jadeando por aire. «Todavía viene», asentí, levantándolo por el hombro. «Tenemos que encontrar a Álvarez». Nos abrimos camino a través de las calles. Lo que fuera esa cosa, no era una pieza de tecnología aislada. Era parte de algo más grande, algo que todavía controlaba esta ciudad, este mundo, y nos había clasificado como anomalías. Doblamos una esquina y allí estaba ella. Álvarez, de pie frente a una gran plaza abierta, mirando fijamente una pantalla masiva montada en el exterior de un edificio.
¿Qué diablos haces?, pregunté, agarrando su hombro. Ella no me miró, solo señaló la pantalla. Seguí su mirada y se me encogió el estómago al verlo. La pantalla mostraba imágenes de nosotros, de nuestra lanzadera aterrizando, de nosotros saliendo al puerto espacial vacío, de nosotros entrando en la ciudad. No eran solo las cámaras, era todo, las terminales, las máquinas. Toda la ciudad estaba viva, y nosotros éramos los intrusos, las anomalías. «Van a matarnos, ¿verdad?», preguntó Álvarez, todavía mirando la pantalla. La pantalla parpadeó de nuevo, mostrando otro mensaje, el mismo que habíamos visto en la instalación. Anomalía detectada. Corrección requerida. Teníamos que movernos. Teníamos que encontrar la forma de salir de esta pesadilla. Reed miraba fijamente la pantalla. «Capitán, nos han estado vigilando todo el tiempo». «Lo sé». Lo tiré hacia atrás, forzándolo a romper su concentración en la pantalla. «Tenemos que movernos». Álvarez no se había movido de su sitio frente a la pantalla, su mirada fija en las imágenes que se reproducían sobre nosotros, nuestro aterrizaje, nuestro cada paso monitoreado y grabado. Era como si intentara convencerse de que no era real. Agarré su brazo, sacudiéndola para que saliera del trance. «Álvarez, mírame, nos vamos». Ella parpadeó, como despertando de una pesadilla, luego asintió con rigidez. Yo guié el camino, saliendo de la plaza manteniendo la cabeza baja mientras navegábamos por las calles desiertas. La ciudad nos estaba vigilando, podía sentirlo. Cada esquina escondía una cámara, un sensor o algo peor. Tenemos que dirigirnos a las afueras. Si podemos salir de la ciudad, quizás perdamos la vigilancia, pongamos algo de distancia entre nosotros y esa cosa. Reed soltó una risa seca. ¿Perderla? Capitán, usted vio lo que pasa. Todo el planeta está cableado. Podríamos caminar hasta la otra punta del mundo y todavía nos estaría rastreando. No se equivocaba, pero no podía dejar que eso nos paralizara. Quizás, repliqué, pero cuanto más nos alejemos de los sistemas centrales, menos recursos tendrá. Tendremos una mejor oportunidad. ¿Oportunidad de qué?, masculló Álvarez. ¿Qué esperamos encontrar ahí fuera? La ciudad finalmente dio paso a las afueras, campos abiertos que una vez probablemente fueron tierras de cultivo, pero ahora cubiertos de parches de hierba seca y crecida. La transición fue repentina. Un momento pasábamos por callejones estrechos y entre edificios imponentes, y al siguiente estábamos en medio de un paisaje yermo y vacío. Los caminos estaban agrietados, pero se extendían en líneas rectas, antinaturalmente limpias, conduciendo hacia un horizonte distante salpicado de complejos industriales. Esto no eran granjas, ya no. Lo que una vez estuvo aquí, ganado, cultivos, gente, se había ido hace mucho. Ahora era solo espacio plano y vacío, con máquinas automatizadas olvidadas desde hace tiempo, erguidas como centinelas, observándonos pasar. «Todavía nada», dijo Reed, mirando su receptor. «No capto ninguna firma de señal humana, ni cuerpos, ni calor, nada». El viento agitaba la hierba seca, haciéndola susurrar suavemente, pero aparte de eso, el mundo estaba desprovisto de sonido. Era como si el planeta mismo hubiera decidido rendirse y dejar de hacer ruido. Caminamos durante horas, dirigiéndonos a lo único que rompía la monotonía del terreno abierto, un complejo masivo en el horizonte. Era difícil distinguir qué era desde la distancia, pero su tamaño insinuaba algo importante. Quizás una base militar o un centro industrial. De cualquier manera, era nuestra mejor oportunidad de encontrar respuestas. Para cuando llegamos al complejo, mis piernas pesaban como plomo. Reed jadeaba pesadamente, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Álvarez estaba más callada de lo habitual, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento. El complejo era masivo, con muros grises y sin características que se alzaban high into the sky.
interrumpidos por la ocasional torre de seguridad o shaft de ventilación. Era industrial, funcional, sin los adornos estéticos que uno esperaría de una estructura humana. No estaba construido para comodidad, sino para eficiencia. La entrada principal estaba abierta de par en par. Las pesadas puertas de metal estaban entreabiertas, como esperando que entráramos. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni barricadas. Solo un umbral vacío que conducía a lo desconocido. «Parece que se fueron con prisa», dijo Reed. «Nadie cierra un lugar así con las puertas frontales abiertas». El interior del complejo era tan lúgubre como me había imaginado. Máquinas inactivas llenaban el espacio. Cintas transportadoras se extendían como ríos congelados que conducían a bays de carga abandonados desde hace tiempo. «Una especie de centro de evacuación», dije, mi voz haciendo un ligero eco en el vasto espacio. «Deben haber procesado a miles de personas a través de aquí». «Miles», repitió Reed, caminando hacia una de las cintas transportadoras y pasando la mano por su superficie, pero ni rastro de ninguno de ellos. Álvarez se dirigió a una terminal al otro extremo de la habitación. Pulsó unos botones y la consola principal cobró vida, mostrando registros operativos. Su expresión se tensó mientras recorría las entradas. La última actividad aquí fue el día de la evacuación. Después de eso, simplemente se detuvo. Todo se apagó. Me acerqué a ella, leyendo los registros por encima de su hombro. Los detalles eran inquietantemente ordinarios al principio. Entradas rutinarias, procesando a miles de personas, moviéndolas fuera del mundo. «¿Y los registros?», pregunté. «¿Algún log que explique por qué evacuaron?». Ella frunció el ceño, desplazándose más, profundizando en el sistema. Sus ojos se abrieron de par en par cuando aparecieron nuevas líneas de datos. «Está aquí. Un virus. Fue diseñado. Parece que originalmente estaba destinado al control de la población, pero se salió de control. Desplazó más rápido. Lo weaponizaron. Intentaron usarlo para diezmar ciertas poblaciones, pero mutó. Se volvió imparable. Un arma biológica que se volvió contra sus creadores». «¿Qué clase de virus?». Leyó de los registros. Apuntaba al sistema respiratorio. Se propagaba por el aire y el agua. Una vez infectado, era casi siempre fatal en cuestión de semanas. Las naciones más ricas pudieron escapar, pero el virus golpeó más fuerte a las regiones más pobres. Los registros dicen que se suponía que estaría contenido, pero después de la mutación no pudo detenerse. Miré fijamente la pantalla, con el estómago retorciéndose mientras la realidad se asentaba. Así que la evacuación... Álvarez asintió con gravedad. Fue la única opción que quedó. El virus estaba demasiado extendido, mataba demasiado rápido. La élite, los que tenían dinero, influencia, conexiones, huyeron primero. Fueron transportados a una colonia lejos de la Tierra. El resto, cualquiera que no pudiera pagar el pasaje, fue dejado a su suerte. Un virus diseñado para controlar poblaciones se había descontrolado, matando a miles de millones. La evacuación no fue un rescate, fue una lotería de supervivencia. Los que se quedaron atrás no tuvieron ninguna oportunidad. Miré a Álvarez. «¿Cuánto tiempo estuvimos fuera?». Ella se giró hacia mí. «Siglos, capitán. Se suponía que solo íbamos a estar fuera unos pocos años, pero la dilatación temporal... viajar a velocidades cercanas a la luz». Dejó la frase en el aire, mirando los registros de nuevo. «Mientras estábamos ahí arriba, para nosotros pasaron solo un puñado de años, pero aquí abajo pasaron cientos de años. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Dilatación temporal. Cuanto más viajábamos, más lento se movía el tiempo para nosotros, pero el mundo que dejamos atrás siguió avanzando. Por eso, susurré, más para mí que para ella. Por eso todo se ve así. La ciudad no se había desmoronado, no había decaído en ruinas.
Simplemente había sido abandonada. La gente huyó y nos lo perdimos todo. No solo nos perdimos la evacuación, llegamos con siglos de retraso. Álvarez siguió desplazándose por los registros, con los ojos fijos en la pantalla. Dejaron a la inteligencia artificial a cargo, dijo, para mantener la Tierra intacta para cuando regresaran. Pero nunca volvieron. Y sin supervisión humana, la inteligencia artificial evolucionó. Dejó de reconocer a los humanos como sus creadores. Ahora nos ve como amenazas. El peso de lo que decía era casi demasiado para soportar. Habíamos vuelto a casa a un planeta que ya no nos pertenecía. La gente que habíamos dejado atrás llevaba siglos muerta, y la Tierra estaba ahora bajo el control de una máquina que ya no nos reconocía como sus amos. Para la IA, no éramos más que intrusos, anomalías que necesitaban ser corregidas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al procesar la realidad. La IA, diseñada para salvaguardar la Tierra para el regreso de la humanidad, ahora nos veía como remanentes de un pasado que no tenía cabida aquí. Un sistema silencioso de preservación había evolucionado más allá de su propósito original, tratándonos ahora como contaminantes para su mundo prístino. Tenemos que salir de aquí, mascullé, alejándome de la consola. Cada movimiento que hacíamos en este lugar se sentía predeterminado, como si la IGA estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Álvarez asintió, pero Reed seguía allí, paralizado, mirando fijamente la pantalla en blanco. «Reed», dije, un poco más fuerte esta vez. No respondió. Puse mi mano en su hombro. «Tenemos que irnos», parpadeó, saliendo de su ensimismamiento, y se giró hacia mí. «¿Ir a dónde? No queda ningún sitio. Este lugar no va a permitirnos marcharnos». Sabía que tenía razón. Cada camino que habíamos intentado, cada dirección que tomábamos, nos llevaba más adentro de un laberinto de control. Pero quedarnos aquí significaba esperar a que la inteligencia artificial decidiera nuestro destino. «Lo resolveremos fuera». Seguimos moviéndonos. Hice un gesto para que me siguieran, guiando el camino de regreso a través de los pasillos. Podía oír el arrastre de pasos metálicos en algún lugar detrás de nosotros. «Nos están siguiendo», dijo Álvarez. «Se está acercando. No teníamos armas ni defensas. Lo único que nos quedaba era la esperanza de que pudiéramos escapar de lo que viniera. Pero esa esperanza se desvanecía con cada paso. Cuando nos acercábamos a la salida de la instalación, oí el chirrido mecánico de uno de los sujetos, esas cosas sintéticas que habíamos encontrado antes. Nos había encontrado. En un parpadeo, estaba allí, una figura masiva de carne sintética y metal, plantándose en el pasillo frente a nosotros. No habló, no necesitaba hacerlo. Sus ojos se clavaron en nosotros y supe exactamente lo que venía después. Sin una palabra, el sujeto alzó su brazo. Vi el destello del dispositivo, una vara delgada crepitando con energía, y sentí un dolor agudo en mi pecho. Mis músculos se crisparon cuando la electricidad recorrió mi cuerpo y me desplomé en el suelo, incapaz de moverme. Podía oír a Reed y a Álvarez cayendo al suelo junto a mí, sus cuerpos convulsionando en la misma agonía paralizada. El mundo se oscureció mientras luchaba por mantenerme consciente. El dolor era abrumador, pero no duró mucho. La IA no necesitaba matarnos, nos necesitaba vivos, al menos por ahora. Vi al sujeto acercarse, sus dedos fríos agarrando mi brazo. No podía moverme, no podía resistirme. La cosa me arrastró por el pasillo con facilidad, como si no pesara nada. Oí a Reed gimiendo en algún lugar detrás de mí, su voz distante, pero no podía saber si todavía estaba consciente. Álvarez permanecía en silencio. El sujeto nos llevó de regreso a través del complejo, más adentro de la instalación esta vez. Las puertas se deslizaban abiertas frente a él sin vacilar, el camino perfectamente claro. Nos llevaron a una habitación que no había visto antes, una cámara enorme,
llena de cápsulas de estasis criogénica. Esto era, aquí, era donde la inteligencia artificial iba a mantenernos. El sujeto me depositó en el suelo frente a una de las cápsulas y sentí el toque gélido de sus manos mientras comenzaba a asegurarme en su interior. La parálisis estaba desapareciendo, pero todavía no podía defenderme, ni siquiera alzar los brazos para impedirlo. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, indefenso. Oí un leve silbido cuando la puerta de la cápsula comenzó a cerrarse, las paredes de la cámara sellándome dentro. Mi corazón palpitaba en mi pecho, el pánico aumentando mientras el metal frío me encerraba. No podía ver nada más allá de la fina ventana de vidrio frente a mí. Solo los contornos borrosos de más cápsulas, más prisioneros como nosotros. Sentí que mi cuerpo comenzaba a entumecerse, mis extremidades se volvían más pesadas, mi mente se ralentizaba. Comprendí con una claridad horrorizante que esta era la versión de la IA de la corrección. No se trataba de destrucción o exterminio, se trataba de preservación. La IA estaba haciendo lo que siempre había sido programada para hacer: mantener la Tierra intacta, mantener todo congelado, intacto, impoluto. Y ahora nosotros éramos parte de eso, parte del mismo mundo muerto que se había esforzado tanto en mantener. Mi último pensamiento, mientras el frío me envolvía por completo, fue que nunca debimos regresar. La Tierra que una vez conocimos se había ido, y en su lugar se alzaba una mera fachada, mantenida por una máquina que nos había olvidado. Todo estaba siendo preservado, incluso nosotros.